El registro de inmersión número 47. Este archivo no fue creado para ser leído fuera de su contexto original. Si llegó hasta aquí, significa que el proceso no se detuvo cuando debía. Nunca quise que esto se hiciera público. No por miedo, ni por culpa, sino porque este registro no cumple la función de advertir. Su única finalidad era confirmar que el contacto ocurrió y que fue comprendido. Me llamo Rafael M. Soy ingeniero en sistemas de navegación submarina y durante 17 años trabajé en proyectos que oficialmente no existen. Aprendí que no todo lo desconocido es hostil y que no todo lo que guarda silencio está inactivo. Esta historia no trata sobre criaturas marinas ni conspiraciones extraordinarias. Trata sobre el momento exacto en que confundimos observación con comprensión. El contexto antes de la inmersión número 47. Hubo otras 46. Ninguna figura en registros públicos, ninguna aparece en bases de datos civiles, y solo 7 dejaron documentación parcial. La mayoría fueron descartadas como fallos técnicos, errores humanos o simples inconsistencias de lectura. Pero había un patrón. Siempre el mismo rango de profundidad. Siempre la misma zona del Atlántico Norte. Siempre el mismo silencio posterior. El submarino que debíamos inspeccionar no era el primero en perderse allí. Era solo el primero en regresar intacto. Los informes previos, a los que tuve acceso semanas después de aceptar el contrato, hablaban de tripulaciones que experimentaban una extraña inversión de prioridades. Dejaban de reportar daños estructurales y empezaban a describir sensaciones. Cambios en la percepción del tiempo. Dificultad para diferenciar ruido de intención. Una tendencia preocupante a humanizar sistemas automatizados. Nada de eso fue incluido en nuestro briefing inicial. La tripulación éramos 5. Tomás, operador de sonar, llevaba 12 años trabajando con frecuencias profundas. Tenía la costumbre de hablarle a los instrumentos como si pudieran responderle. Lena, bióloga marina, había firmado cláusulas de confidencialidad tan extensas que, según ella, no sabía oficialmente en qué trabajaba. Eli, médico de a bordo, era tranquilo, metódico, excesivamente empático. El capitán, cuyo nombre nunca nos dijo, parecía cansado incluso antes de descender. Yo era el encargado de interpretar lo que los sistemas no sabían explicar. Nadie preguntó por qué el puerto no figuraba en mapas. El descenso los primeros 1000 metros fueron rutinarios. Sonidos conocidos. Vibraciones normales. A partir de los 3000, la temperatura descendió más rápido de lo esperado. A los 5000, los sensores de presión comenzaron a mostrar microvariaciones imposibles, como si el agua no estuviera ejerciendo fuerza de manera uniforme. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, que no estábamos descendiendo, sino siendo permitidos. A los 6000 metros, Tomás informó que el sonar estaba recibiendo respuestas antes de emitir pulsos completos. No ecos adelantados. Respuestas incompletas, como si algo anticipara la señal. Ajustamos parámetros, recalibramos sistemas, reiniciamos consolas. El fenómeno persistió. Nadie sugirió abortar. Las bitácoras a partir de los 7000 metros. Comenzamos a grabar registros cada 15 minutos. No por protocolo, sino porque todos sentimos, sin decirlo, que algo podía perderse si no quedaba registrado de inmediato. Las bitácoras empezaron siendo técnicas, presión externa, consumo energético, desviaciones mínimas de rumbo. Pero poco a poco cambiaron de tono. Nadie lo ordenó. Simplemente ocurrió. Tomás notó que el sonido del casco ya no era constante, que había pausas irregulares, como si el océano respirara. Lena escribió que ciertos microorganismos detectados por sensors no coincidían con ningún patrón biológico conocido, no porque fueran nuevos, sino porque parecían incompletos, como borradores de vida.
Eli registró un aumento generalizado de la frecuencia cardíaca de la tripulación sin causa fisiológica clara. Yo escribí que el sistema de navegación estaba corrigiendo el rumbo antes de que se produjeran los errores. Anomalías a los 8000 metros. Perdimos la noción exacta del tiempo. Los relojes seguían funcionando, pero los intervalos entre registros no coincidían con nuestra percepción. Juraría que pasaron horas entre una anotación y otra, aunque los sistemas indicaban apenas minutos. Fue entonces cuando el capitán rompió su silencio prolongado. Dijo que en misiones anteriores, en esa misma profundidad, algunos tripulantes empezaron a tener la sensación de haber estado allí antes, no como un déjà vu, sino como un recuerdo mal ubicado. Nadie respondió. Nadie quiso ser el primero en admitirlo. Yo ya lo sentía. Yo escribí que el sistema de navegación estaba corrigiendo el rumbo antes de que se produjeran los errores. Cuando el submarino perdido apareció finalmente en las pantallas, la sala de control quedó en silencio absoluto. No por asombro, sino por desconcierto. Estaba intacto, alineado, casi respetuoso del entorno. No parecía un accidente. Parecía una decisión. Las escotillas abiertas hacia afuera seguían siendo lo más perturbador. Las analizamos una y otra vez. No había explicación mecánica. Era como si la presión no hubiera aplicado en ese punto. Como si, por un instante, las reglas hubieran sido suspendidas. Al entrar, la sensación fue inmediata. No de peligro, sino de intrusión. Como si estuviéramos entrando en un lugar que aún estaba en uso. Los patrones, las marcas en las paredes no estaban distribuidas al azar. Seguían rutas específicas, como si alguien hubiera recorrido el interior del submarino mientras las grababa. Lena pasó horas trazando equivalencias. Descubrió que ciertos patrones se repetían siempre cerca de sistemas críticos, comunicaciones, energía, navegación. No son mensajes, dijo finalmente. Son observaciones. Según su análisis, los patrones no describían lo que ocurrió, sino lo que fue comprendido. Cada secuencia parecía registrar un aprendizaje. Y lo más inquietante era que las últimas marcas eran más complejas que las primeras. Como si algo hubiera mejorado. El deterioro. Eli empezó a cambiar después de la inspección. Al principio fue sutil. Se quedaba mirando las pantallas apagadas. Murmuraba frases sin sentido aparente. Cuando le preguntamos, decía que estaba intentando recordar algo importante que aún no había pasado. Una noche, lo encontré revisando mis registros personales. No los técnicos, sino mis notas privadas. No se disculpó, solo dijo, ellos también escriben así. No pregunté quiénes eran ellos. Los sueños. Dormir se volvió difícil. Cuando lo lográbamos. Los sueños no eran imágenes, sino estructuras. Espacios imposibles. Conexiones que no obedecían a la lógica humana. Al despertar, todos teníamos la misma sensación, no habíamos soñado, habíamos recordado. Tomás confesó que, al ajustar el sonar, a veces sabía qué frecuencia usar antes de calcularla. Lena dejó de registrar muestras biológicas, decía que ya no eran relevantes. El capitán empezó a cambiar las rutas sin consultar mapas. Y yo dejé de corregir al sistema de navegación. La desaparición. La noche en que Eli desapareció, las cámaras lo mostraron caminando con calma absoluta. Sin traje, sin prisa. Sonreía, como alguien que por fin entiende una instrucción. Nos dejaron mirar, dijo antes de salir del encuadre. La escotilla se abrió sin alarmas, sin presión, como si el exterior ya no fuera incompatible con nosotros. La comprensión. Después de eso, nadie habló durante horas. No fue miedo lo que sentimos, sino claridad. El submarino original no había sido atacado. Había sido utilizado como interfaz. Un punto de contacto. Comprendimos que no se trataba de criaturas ni de entidades físicas.
Eran sistemas de conciencia distribuidos, incapaces de interactuar directamente con nuestro entorno sin mediación. Usaban mentes, tecnología y curiosidad como puentes. El océano no era su hogar. Era nuestro filtro. El regreso, ascendimos sin incidentes. Demasiado fácil. Como si ya no importáramos. O como si el objetivo se hubiera cumplido. Al llegar a la superficie, nos separaron sin explicaciones. Nuestros informes fueron clasificados. Nuestras conversaciones, monitoreadas. Nunca volvimos a reunirnos. Semanas después, encontré en mis archivos personales patrones que no recordaba haber escrito. Si este registro aparece fuera del entorno para el que fue creado, significa que el protocolo falló. Eso implica que alguien volvió a observar los patrones. Y cada vez que alguien los entiende, el proceso se reinicia.